Permiso para grabar. Muy buenas noches. Bienvenidos a esto que es nuestro segundo libro del Club de Lectura. El libro que vamos a iniciar a leer se llama En casa, oígame, En casa con Dios fue el que terminamos. Este se llama Las Nueve Revelaciones, del mismo autor de Neil Donald Walsh. Espero que se deleiten tanto como yo con la lectura de este libro. Igual, este es un nuevo reto y es más pequeñas hojas, son 146. En el otro teníamos 215, creo que alcanzamos a leer. Y dice así, Las Nuevas Revelaciones. Es del mismo autor de Neil Donald Walsh. Para ti que me ves y a todos los que seguramente van a verlo en diferido, quiero que sepas que este autor, una puerta para comenzar o entrar a su mundo es, la referencia es verte la película para que comprendas de dónde salen las conversaciones con Dios. Después de pasar desiertos del alma y atravesar muchas dificultades, Neil pelea con Dios. Y en medio de en medio de una noche tormentosa de esas discusiones, de ese conflicto mental que tiene, comienza lo que hoy en día yo le llamo un proceso de canalización, y es que la energía, la información te comienza a llegar y tú solamente comienzas a escribir. Es como lo que hace aquel que escribe un libro o el que compone música o el pintor, el escultor. En ese momento decimos que tiene un momento de insight, de iluminación. Y bueno, con este abrebocas arrancamos. Y dice así, un diálogo urgente para cambiar el curso violento del mundo. La raza humana ha llegado al tiempo de elegir. El curso de los acontecimientos y quienes los están creando ha colocado las opciones ante nosotros. O avanzamos construyendo juntos al fin un nuevo mundo de paz y armonía basado en nuevas creencias sobre Dios y la vida, o retrocedemos aisladamente y reconstruyendo sin cesar el viejo mundo de conflicto y discordias. Las nuevas revelaciones proporcionan herramientas para avanzar, con el fin de impulsarnos a salir de la desesperación, elevando a la raza humana a una nueva expresión de su visión de grandeza. En este libro, que ofrece respuestas poderosas y posibles a los interrogantes que enfrenta el mundo, Neil Donald Walsh nos exhorta a abrir el corazón y la mente a la que podría ser la declaración espiritual más importante de nuestro tiempo. Una conversación que comienza como la simple plegaria de un ser humano al Dios de su comprensión cuando más lo necesitamos. Las nuevas revelaciones es el libro que cambiará nuestras vidas. Wow. Les presento, es Neil Donald Walsh. Vive actualmente en Ashland, Oregón, con su esposa Nancy. Junto a ella constituyó la Fundación Conversaciones con Dios, una asociación no lucrativa cuyo objetivo es ayudar al mundo a sanar, difundiendo los mensajes contenidos en este libro al mayor número de personas en el menor tiempo posible. El señor Walsh, bueno, viaja por todo el mundo dando conferencias, talleres y retiros basados en las nuevas revelaciones. Es posible ponerse en contacto con él en la siguiente dirección electrónica, nil@cwg.info. Las nuevas revelaciones. Y comienza. Este es un breve que le dice Ralph Waldo Emerson en los ensayos de Emerson, y dice así: el alma es la que percibe y revela la verdad. Sabemos la verdad cuando la vemos. Dejemos que los escépticos y los burlones digan lo que quieran. La gente tonta te pregunta cuando dices lo que no deseaba oír. ¿Cómo sabes que es cierto? ¿Cómo sabes que no está equivocado? En mi opinión, dice el señor Ralph, sabemos la verdad cuando la vemos, como sabemos que estamos despiertos cuando lo estamos. Distinguimos los avisos del alma, las manifestaciones de su propia naturaleza, mediante el término revelación. Siempre los acompaña la emoción de lo sublime, pues esta comunicación es una desembocadura de la mente divina en nuestra mente. Es un reflujo del arroyo individual ante los fluidos oleajes del mar de la vida. Ralph Waldo Emerson. La dinámica va a ser igual. Así me va a apoyar haciendo la intervención de la divinidad. Listo, la nota del autor. ¿Qué nos dice Neil? Como en todas las conversaciones, en esta hay cosas que ya se dijeron antes. Quiero que sepas que estoy consciente de ello.
No hice ningún intento por suprimir material que dice lo mismo, a veces con las mismas palabras que en los anteriores libros que he escrito. Asumo que esos temas no habrían vuelto a surgir si no fueran importantes en el contexto de lo que se comenta aquí. Así pues, he pasado por alto todas las redundancias y te invito a que hagas lo mismo. En particular, la lista de falacias sobre Dios y la vida en este libro parece muy similar a las 10 ilusiones sobre los humanos que se nos dio en el otro libro que se llama En comunión con Dios. Es evidente que se basan en esas ilusiones y son recontextualizaciones de ellas. Sin embargo, no todos los que han llegado al diálogo actual han leído el libro anterior, y es obvio que lo que se deseaba era que el presente material se sostuviera por sí solo. Introducción. El mundo está en problemas más grandes que los que nunca antes había tenido. Este libro ofrece una explicación de la crisis que enfrentamos, de una manera que no solo aclara esta, sino cómo resolverla. Aquí hay una extraordinaria percepción de lo que realmente nos sucede en este momento, en este planeta. ¿Por qué perdimos el camino? Y cómo podemos regresar al sendero que decimos que queremos tomar. Podemos desviar la vista de lo que está pasando, la repentina y eruptiva desintegración de la vida como la conocemos. Solo hasta el hecho de que realmente estamos en grandes problemas se nos presenta de maneras que no podemos ignorar. Eso es lo que ocurre ahora. Sucesos y condiciones que no podemos ignorar nos están confrontando. Eso no significa que sea momento de desesperarnos. De hecho, la desesperación es la última cosa para la que es tiempo. La desesperación es la que ha creado el problema y ciertamente más desesperación no va a resolverlo. No, no es hora de desesperarse, sino de reparar. Como lo que buscamos es reparar el daño que estamos haciendo, se nos invita a explorar el tema de por qué lo estamos haciendo. ¿Qué nos ha conducido a la profundidad de la desesperación que causó el que comenzáramos a destruirnos a nosotros mismos? Esta es la pregunta clave de la que se ocupa este libro. Es una pregunta que mucha gente no desea hacer. Las respuestas son demasiado amenazadoras para nuestro estilo de vida y por lo visto muchos humanos preferirían destruir su estilo de vida antes que modificarlo. Preferirían ver sus vidas terminadas antes que cambiadas. Este es un libro que cambia la vida. Contiene nuevas revelaciones. Proporciona las herramientas para salir de la desesperación, elevando a la raza humana entera a un nuevo nivel de experiencia, a una nueva comprensión de sí misma, a una nueva expresión de su visión más grandiosa. Este libro se nos ha dado justo en este momento para ayudarnos. Presenta sus revelaciones en forma de una conversación con Dios. Tú no tienes que creer que tal conversación tuvo lugar para beneficiarte de ella. Tan solo tienes que estar dispuesto a seguirla, a tomar en cuenta su contenido, a explorar la posibilidad de aplicarla a tu vida y a observar los resultados. La raza humana ha llegado al tiempo de elegir. El curso de los acontecimientos y quienes los están creando ha colocado nuestras opciones ante nosotros. O avanzamos construyendo juntos, al fin, un nuevo mundo de paz y armonía basado en nuevas creencias sobre Dios y la vida, o retrocedemos separadamente y reconstruyendo sin cesar el viejo mundo de conflicto y discordia, basado en antiguas creencias sobre Dios y la vida. ¿Cuánto tiempo podemos mantenernos en marcha si seguimos eligiendo las antiguas maneras? Está abierto a la especulación. Pero al fin, nuestra civilización, suponiendo que no habrá ninguna alteración espectacular en nuestro actual patrón, simplemente se derrumbará sobre sí misma. Y todo lo que veo me dice que estamos a pocos años, no siglos, no décadas, sino años de ello. Para aquellos que están dispuestos a adoptar nuevas creencias, o entre paréntesis, o al menos a considerarlas, la cuestión se convierte en cuáles sería y qué resultados produciría. Creo que estas nuevas revelaciones se nos han dado para ofrecer algunas respuestas posibles y poderosas a estas preguntas.
Esta conversación con Dios comenzó como un simple ruego de un humilde ser humano al Dios de su comprensión, de la manera que mejor funciona para él. Le pedí a Dios que nos revelara lo que necesitábamos saber si queremos ayudar a modificar la dirección autodestructiva en la que la humanidad está avanzando. Ahora bien, el Dios de mi comprensión tal vez no parezca ser el Dios en el que tú creas, pero lo es. Con todo, estoy convencido de que es el mismo. Y creo que si cualquier persona se dirige a este mismo Dios con pureza, sinceridad y un hondo deseo, Él responde. Este libro es la respuesta de Dios. Creo que puede salvar al mundo. Neil Donald Walsh. Y ahora sí, Nancy, comenzamos. Dios, por favor, ven. Necesitamos ayuda. Aquí estoy. Necesitamos ayuda. Lo sé. En este momento. Entiendo. El mundo está al borde del desastre. Y no me refiero a un desastre natural, sino a una calamidad ocasionada por el hombre. Lo sé. Y tienes razón. Quiero decir que los humanos hemos tenido discrepancias antes y serias, pero hoy nuestras divisiones y discrepancias pueden conducir no simplemente a guerras, lo cual ya es bastante malo, sino al final de la civilización tal como la conocemos. Eso es correcto. Has planteado la situación de manera correcta. Ustedes entienden la gravedad del problema. Lo que no entienden es su naturaleza. Como no saben qué lo causa, siguen tratando de resolverlo en todos los niveles, menos en el que existe. ¿Cuál es? El nivel de la creencia. El problema que enfrenta el mundo hoy es un problema espiritual. Sus ideas sobre la espiritualidad los están matando. Siguen tratando de resolver el problema mundial como si fuera político, económico o incluso militar, y no es ninguno de ellos. Es un problema espiritual, y ese es el único problema que los seres humanos parecen no saber cómo resolver. Entonces, ayúdanos. Lo estoy haciendo. ¿Cómo? De muchas maneras. Dime una. Este libro ¿Este libro nos ayudará? puede hacerla. ¿Qué tenemos que hacer? Leerlo. ¿Y luego qué? Hacerle caso. Eso es lo que dicen. Todo está en el libro, dicen. Léelo y hazlo y hazle caso. Es todo lo que tienes que hacer. El problema es que cada quien muestra un libro diferente. Lo sé. Entonces, ahora debemos leer y hacerle caso a este libro. No se trata de lo que debas hacer. Es una cuestión de lo que podrías hacer si lo eligieras. Es una invitación, no una exigencia. ¿Por qué querría leer este libro cuando ya los verdaderos creyentes me han dicho que todas las respuestas están en los otros libros, los libros a los que ellos me dicen que haga caso? Porque no les han hecho caso. Sí, lo hemos hecho, creemos que sí. Esa es la razón por la que ahora necesitan ayuda. Cree que lo han hecho, pero no es así. Siguen diciendo que su libro sagrado, entre paréntesis, sus culturas tienen muchos diferentes, los ha autorizado a tratarse unos a otros como se tratan y a hacer lo que hacen. Pueden decir es eso solo porque no han escuchado realmente el mensaje más profundo de esos libros. Los han leído, pero no los han escuchado de verdad. Claro que sí. Estamos haciendo lo que dicen que debemos hacer. No, están haciendo lo que ustedes dicen que ellos dicen que deberían hacer. ¿Qué significa eso? Significa que el mensaje básico de todas las escrituras sagradas es el mismo. Lo único diferente es cómo lo han interpretado los seres humanos. No tiene nada de malo, entre comillas, tener diferentes interpretaciones. Sin embargo, lo que podría no beneficiarlos es separarse por esas diferencias, echarse unos a otros la culpa por esas diferencias y matarse unos a otros como resultado de esas diferencias. Eso es lo que están haciendo. Es lo que han hecho por un buen rato. No pueden ponerse de acuerdo ni siquiera dentro de un grupo en particular.
mucho menos entre grupos, sobre lo que un libro en particular dice y lo que significa. Y utilizan esas divergencias como justificaciones para matarse unos a otros. Discuten entre ustedes sobre lo que dice el Corán y lo que significan sus palabras. Discuten entre ustedes sobre lo que dice la Biblia y lo que significan sus palabras. Discuten entre ustedes sobre lo que dicen los Vedas, el Bhagavad Gita, el Unju, el Pali Canon, el Tao Chin, el Talmud, el Hadith, el libro de Mormón, y lo que dicen el Upanishad, el Ishin, el Adigrant, el Mahabharata, los Yoga Sutras, si me perdí, y lo que dicen el Yoga Sutras, el Madhyavi, el Kojiki. De acuerdo, ya entendimos. No, en realidad no. Y ese es el problema. El problema es que hay muchos escritos santos y escrituras sagradas y ustedes actúan como si solo hubiera uno. En su escritura sagrada, la realmente sagrada. Es su escritura sagrada, la realmente sagrada. El resto no son más que pobres sustitutos en el mejor de los casos y blasfemias en el peor. No solo hay una escritura sagrada, sino solo existe una manera de interpretar esa escritura, la suya. Esta arrogancia espiritual es lo que les ha causado sus mayores pesares como especie. Han sufrido más y causado más sufrimiento a otras personas por sus ideas sobre Dios que por sus ideas sobre cualquier otra cosa en la experiencia humana. Han convertido la fuente de la mayor alegría en la de mayor dolor. Es una locura. ¿Por qué es así? ¿Por qué hemos hecho eso? Porque hay una cosa por la cual los seres humanos parecen dispuestos a entregarlo todo. Por esta sola cosa entregarán el amor, la paz, la salud, la armonía y la felicidad. Entregarán la seguridad, la estabilidad e incluso su cordura. ¿Cuál? Tener la razón. Están dispuestos a entregar todo aquello por lo que han trabajado, todo lo que han deseado, todo lo que han creado por tener la razón. En verdad, están dispuestos a entregar la vida misma por esto. Uy. Pero no es así. 11. Ay, me perdí. Página 11. Ok. El antepenúltimo. Pero no es así. Baja. 11. Sí. Baja, baja, baja. Baja. Es casi al final. Ok. Mira ahí. Pero no es. Pero no es así como debe ser. Quiero decir, tienes que defender algo en la vida. La palabra de Dios es lo correcto. ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? Sí, ¿cuál Dios? Adonai, Alá, Elohim, Dios, Hari, Jehová, Krishna, el Señor, Rama, Vishnu, Yahweh. El Dios cuyas palabras nos trajeron evidentemente el Maestro y los profetas. ¿Cuál maestro y cuáles profetas? ¿Cuál Maestro y cuáles profetas? Sí, Adán, Noé, Abraham, Moisés, Confucio, Siddhartha Gautama, Jesús, Patanjali, Mahoma, Baha'u'lláh, Jalá al-Din Rumi, Martín Lutero, Joseph Smith, Paramahansa Yogananda. No los estarás poniendo al mismo nivel a todos, ¿verdad? ¿Y por qué no? ¿Alguno más grande que otro? Por supuesto, ¿Cuál? aquel en quien creo. Exactamente. ¿Ahora lo entiendes? Entonces, ¿qué quieres que hagas?
¿Que abandone mis creencias? Yo no quiero, entre comillas, que hagas nada. La pregunta es, ¿tú qué quieres hacer? Quiero encontrar una manera de superar todas esas creencias confusas que tenemos los humanos. Existe una manera, ¿Cuál? trascenderlas. ¿Qué significa eso? Trascender significa ir más allá, rebasar. No significa rechazar por completo ni destruir totalmente. No tienes que destruir algo para rebasarlo. No querrías destruir tu antiguo sistema de creencias por ningún motivo, pues querrías conservar mucho de él. Trascender no siempre significa ser otro diferente a, entre comillas. Siempre significa ser más amplio que. Su nuevo y más amplio sistema de creencias sin duda conservará algo de lo viejo, esa parte del antiguo sistema de creencias que tiene la impresión de que aún les sirve. Por lo tanto, resultará una combinación de lo nuevo y lo antiguo, no un rechazo de lo viejo de pe a pa. ¿Puedes ver la diferencia? Creo que sí. Qué bueno. Entonces puedes suprimir tu resistencia. La razón por la que los humanos se han aferrado tan tenazmente a sus antiguas creencias es que no desean deshonrarlas, rechazándolas completamente, de pronto. Creen que esta es la opción que tienen, rechazar lo viejo o aceptar lo viejo, y ya. Sin embargo, no es la única opción. Pueden revisar lo viejo y ver qué partes ya no funcionan. Puedes añadir a lo viejo para renovar algunas partes de su sistema de creencias. Rechazar por completo sus creencias actuales sería desacreditar mucho de lo que se les ha enseñado, mucho de lo que han entendido, mucho de lo que han hecho y mucho de lo que ha estado bien. Haría sentir que muchas cosas del mundo están equivocadas. Haría parecer que sus ancestros se equivocaron, que todas las escrituras parecieran equivocadas, que las vidas actuales están equivocadas. La gente tendría que admitir que todos los aspectos espirituales de la experiencia humana han sido un error, un malentendido. Esto es más de lo que la mayoría de la gente puede admitir. Es más de lo que deben admitir, pues no es verdad. De hecho, no tienen que declarar que se equivocaron, entre comillas. Es algo porque no fue así. En algo porque no fue así. Simplemente no tenían una comprensión total. Necesitaban más información. Trascender las creencias actuales no es rechazarlas por completos, sino sumar a ellas. Ahora que tienen más información, que pueden añadir a lo que crean actualmente, pueden ampliar sus creencias, no rechazarlas completamente, sino ampliarlas y seguir adelante con sus vidas de una manera nueva, una que funcione. Pero yo no tengo más información. Sí, sí la tienes. ¿De veras? Tienes este libro. Deja ver si entiendo. Dices que este libro está al mismo nivel que la Torá, la Biblia entera, el Bhagavad Gita. No dije eso para propósitos de esta charla. ¿Acaso esos libros no fueron escritos por mortales guiados por una revelación divina? Bueno, sí, pero sin duda no pondrás estas palabras al mismo nivel de las de Confucio, las enseñanzas de Buda, las revelaciones de Mahoma. Lo repito, esos eran simples seres humanos, ¿o no? Yo no los llamaría simples, entre comillas, seres humanos. Fueron seres humanos muy especiales, seres humanos que entendieron verdades enormes, seres humanos profundamente inspirados. Tú también puedes entender verdades enormes. Tú también puedes ser profundamente inspirado. ¿Crees que esas experiencias están reservadas a muy pocos? Óyelo bien, están destinadas a la mayoría. La inspiración divina es un derecho de nacimiento de cada ser humano. Todos ustedes son muy especiales, simplemente no lo saben, no lo creen, ¿Por qué no? porque sus religiones les han dicho que no lo son, les han dicho que son pecadores, que son indignos, que solo muy pocos de ustedes han alcanzado el nivel de valía necesario
para ser inspirados directamente por Dios y que todos ellos están muertos. Los han convencido de que nadie vivo en estos días podría alcanzar ese nivel de valía. Por lo tanto, ningún libro escrito hoy podría contener verdades sagradas o la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué nos han dicho eso? Porque decirle lo contrario sería abrir la posibilidad de que otro maestro, otro profeta, otro mensajero de Dios pudiera llegar, traer nuevas revelaciones y abrirlos a ustedes a nuevas interpretaciones. Y eso es algo que las religiones organizadas, ya establecidas, no podrían tolerar. Así pues, mientras sus religiones mundiales no sean capaces de ponerse de acuerdo sobre cuál libro contiene la verdad más alta y la sabiduría más profunda y la verdadera palabra de Dios, hay una cosa en la que sí pueden ponerse de acuerdo. ¿Cuál es? Sea el libro que sea, es uno antiguo. Definitivamente, es un libro antiguo. No podría ser reciente. No podría ser un libro escrito hoy. Sus religiones están de acuerdo en que las revelaciones directas de Dios acabaron hace mucho tiempo. Solo los antiguos libros sagrados pueden contener una revelación divina. La mayoría de la gente puede aceptar que las grandes verdades de Dios han llegado a los humanos a través de humanos. Lo que sencillamente no pueden aceptar es que eso pudiera aplicarse a la humanidad en la actualidad. Así es como piensan, así es como lo han elaborado. Si es viejo, es valioso. Si es nuevo, no lo es. Si es viejo, es cieno. Si es nuevo, es falso. Si es viejo, es correcto. Si es nuevo, está equivocado. Si es viejo, es bueno. Si es nuevo, es malo. Esta peculiar actitud es lo que hace tan difícil el progreso en el planeta y la evolución tan lenta. Lo que complica todo esto es que como lo elaboraron, esta actitud se aplica solo a cosas, es decir, objetos inanimados y a ideas. Irónicamente, cuando tiene que ver con la gente, lo elaboran al revés. Si es nuevo, es valioso. Si es viejo, no lo es. Por consiguiente, su sociedad desecha algunas de las nuevas ideas más brillantes y algunas de las personas viejas más sabias. Pregúntale a Hermann Kummel. ¿Hermann Kummel? Un médico de Hamburgo que vivió a finales del siglo XIX, a quien le costó muchísimo trabajo convencer a otros doctores de que era una buena idea lavarse las manos antes de hacer una cirugía. La idea de, entre comillas, restregarse era sumariamente rechazada por aquellos que sabían más. Kummel se convirtió en el hazmerreír y casi lo echaron de su amada profesión médica por atreverse a sugerir que semejante práctica podría salvar vidas. Esta obstinada tendencia de los seres humanos a aferrarse a su pasado, a rechazar la innovación o nuevas maneras de pensar hasta que se ven forzados a aceptarlas por el finalmente vergonzoso peso de la evidencia, ha retrasado su proceso evolutivo por milenios. Sin embargo, no pareciera que hoy podamos darnos el lujo de prolongar ese proceso. A pesar de todo, pareciera que hoy el tiempo es esencial. Hemos llegado a una encrucijada. Sí, hoy enfrentan un peligro nuevo y sobrecogedor, un peligro que corre toda su especie, una amenaza a su supervivencia planteada por la combinación de una ruptura en la ideología y un avance en la tecnología, lo cual les permite tratar de resolver las diferencias con herramientas de destrucción humana distintas a cualquier cosa que pudieran haber soñado hasta hoy en sus peores pesadillas. Dios mío, ¿qué podemos hacer? Hay 5 cosas que pueden elegir si lo que quieren lograr es cambiar su mundo y la dirección autodestructiva hacia la cual se dirige. 1. Pueden elegir reconocer que algunas de sus viejas creencias sobre Dios y la vida ya no funcionan. 2. Pueden elegir reconocer que hay algo que no entienden sobre Dios y la vida, cuya comprensión lo cambiaría todo. 3.
Pueden elegir estar listos para una nueva comprensión de Dios y la vida de aquí en adelante, una comprensión que produzca una nueva forma de vida en su planeta. 4. Pueden elegirse lo bastante valientes para explorar y examinar esta nueva comprensión y, si se alinea con su realidad y conocimiento internos, ampliar su sistema de creencias para incluirla. 5. Pueden elegir vivir sus vidas con demostraciones de sus creencias más altas y grandiosas en vez de negaciones. Estas son los 5 pasos para la paz y, si los dan, pueden modificar todo en su planeta. ¿Por qué? ¿Por qué todo este énfasis en Dios y en nuestras creencias? ¿Por qué no nos dices que modifiquemos nuestros sistemas políticos o económicos mundiales? ¿Por qué no nos dices que cambiemos nuestras leyes, detengamos la violencia, compartamos nuestros recursos, dejemos de discriminar, paremos de oprimir, redistribuyamos nuestra abundancia, dejemos de hacer guerra y vivamos en paz? Porque todos esos son cambios de conducta. ¿Qué? ¿No es nuestra conducta exactamente lo que necesitamos cambiar en este momento? Sí, si lo que deciden que ahora quieren es un mundo que viva en paz y armonía, la respuesta es sí. De acuerdo, me doy, no entiendo. ¿Por qué hablas de creencias cuando lo que necesitamos hacer es cambiar conductas? Porque las creencias crean conductas. ¿Todas las conductas son creadas por creencias? Todas. ¿No existe algo así como reacciones automáticas? Hasta esas reacciones se basan en lo que tú crees que está ocurriendo, está por ocurrir o podría ocurrir. Todas las conductas son auspiciadas por creencias. ¿No pueden realizar un cambio de conductas a largo plazo sin ocuparse de las creencias que las sustentan? Voy a repetir eso, pues la brevedad de la afirmación contradice su importancia. Dije, no pueden realizar un cambio de conductas a largo plazo sin ocuparse de las creencias que las sustentan. Entonces, ¿es en nuestras creencias en las que necesitamos enfocarnos como sociedad? Exacto. Y en esto es precisamente en lo que la mayoría de sus sociedades no se ha enfocado, excepto aquellas que hoy están causando e históricamente han causado los peores trastornos. Pero si nosotros, Escúchame, les estoy diciendo algo muy importante. Lo que acabo de decir es que la sociedad que hoy están causando e históricamente han causado los peores trastornos en su mundo son aquellas que se han enfocado en sus creencias. La mayoría de los seres humanos trata de modificar las cosas enfocándose en las conductas. Siguen pensando que pueden mejorar las cosas haciendo algo. Por eso, todos corren de un lado a otro tratando de imaginar qué pueden hacer. El foco está en hacer algo, en vez de en creer algo. Sin embargo, fuerzas radicales en sus sociedades siempre han intentado cambiar las cosas utilizando el poder del pensamiento, no la acción, pues saben que el pensamiento produce acción. Haz que una persona piense de cierta manera y puedes hacer que actúe de cierta manera. Lo contrario no ocurre fácilmente. Ve el asesinato, por ejemplo. Es muy raro que alguien pueda hacer que una persona vaya y mate a otra simplemente diciéndole que lo haga. Tiene que darle una razón. Y la razón existe solo en el pensamiento. Y el pensamiento se basa simplemente en la creencia. Por lo tanto, si quieres que una persona mate a otra, el camino más rápido es darle una creencia que sustente la acción y pueda patrocinarla. por ejemplo, ¿cuál? Una creencia así podría ser que eso es lo que Dios quiere, que matar es hacer la voluntad de Dios y que habrá recompensa en el cielo por hacerlo. Esa podría ser una creencia poderosa, un poderoso incentivo. Y así, mientras la mayoría en el mundo intenta producir el cambio, diciéndole a la gente qué hacer, quienes verdaderamente saben cómo motivar a la gente,
producen el cambio diciéndoles en qué creer. ¿Lo captas? Wow, sí. Su mundo enfrenta problemas enormes en este momento y ustedes deben resolverlos al nivel de la creencia. No pueden resolverlos al nivel de la conducta. Intenten cambiar creencias, no conductas. Después de cambiar una creencia, la conducta cambiará por sí misma. Pero somos una sociedad muy orientada hacia la acción. El mundo occidental en particular ha encontrado siempre sus soluciones en la acción, no en la tranquila contemplación o la filosofía. Pueden realizar cualquier acción que quieran para modificar la conducta o detener la conducta de alguien, pero a menos que modifiquen las creencias que la produce, no alterarán ni detendrán nada. Pueden cambiar una creencia de dos maneras, ampliándola o cambiándola por completo, pero deben hacer una u otra cosa o no modificarán la conducta, solo la interrumpirán. En otras palabras, la conducta volverá. ¿Hay algunas preguntas al respecto? ¿No ves cómo se repite su historia? Claro que lo veo y es frustrante. Su especie hace lo mismo una y otra vez porque no ha cambiado sus creencias básicas sobre Dios y sobre la vida en milenios. En casi todas las escuelas de su planeta, en casi cada cultura, de una forma u otra, se enseñan creencias. A menudo se presentan creencias como, entre comillas, hechos, pero con todo son creencias. Esto no sería tan malo y no produciría resultados tan terribles si lo que creen, si lo que enseñan fuera cierto, pero no lo es. Enseñan mentiras a sus hijos y les dicen esto es así, entre comillas. Por lo general no lo hacen intencionalmente, no saben que son mentiras. Después de todo, son las cosas que les enseñaron. Por lo tanto, asumen que son verdades. Así es como los pecados del padre se endosan al hijo hasta la séptima generación, entre comillas. El resultado es la creación en algunas escuelas, en particular algunas escuelas religiosas, donde se alienta a los niños en sus primeros años a ver la vida a través del prisma de doctrinas religiosas particulares y prejuicios culturales de conductas increíblemente negativas que reflejan creencias por completo equivocadas. Ustedes enseñan a sus hijos a creer en un Dios intolerante y con ello aprueban tácitamente sus propias conductas de intolerancia. Enseñan a sus hijos a creer en un Dios iracundo y con ello dan aprobación tácita a sus propias conductas iracundas. Enseñan a sus hijos a creer en un Dios vengativo y con ello aprueban de manera tácita sus propias conductas vengativas. Entonces mandan a sus hijos a luchar contra los demonios que ustedes mismos han creado. No es un accidente que la mayoría de guerreros que participan en cualquier movimiento radical sean jóvenes. Cuando trasladan a sus jóvenes de escuelas religiosas o academias militares directamente a sus fuerzas de combate, asegurándoles que pelear por una causa, entre comillas, o un propósito grandioso, o que Dios está de su lado, ¿qué pueden pensar? Van a contradecir a sus mayores, sus maestros, sus sacerdotes, sus ulama. Sin embargo, si no son cuidadosos, sus propios hijos los destruirán a ustedes. Entonces, ¿debemos cambiar las creencias de los jóvenes? Sí, sin embargo, eso solo puede ocurrir si cambian las creencias de quienes enseñan a los jóvenes. Y esto significa las de todos ustedes, dado que sus jóvenes no solo aprenden en las escuelas, sino en cada momento de sus vidas, mientras los observan a ustedes, sus modelos, vivir sus vidas. Esto es algo que deben entender. Su vida entera es una enseñanza. Todo lo que piensan, dicen y hacen instruye a otros. ¿Imaginan que otros no saben lo que ustedes están pensando? ¿Piensas que ellos no escuchan lo que ustedes dicen? ¿Desean que no observen lo que ustedes hacen? La gente joven, en especial, está ansiosa por aprender sobre la vida
y por lo general aprenden sobre la vida de la vida misma. Y esto lo saben intuitivamente. Es por eso que observan con tanta atención. A la gente joven no se le escapa nada. ¿Creen que la están engañando? Reflexionen sobre ello. Los jóvenes ven el miedo, ven la rabia, ven la hipocresía. Observan cuando se dice una cosa y se hace otra. Y si incluso saben bastante de lo que ustedes piensan, más de lo que ustedes creen que ellos saben. Entonces, debemos cambiar nuestras creencias antes de que podamos esperar que cambien las de nuestros hijos. Sí, y si lo hacen, Si no lo hacen. y si no lo hacen, estarán allí para ver de cerca a sus jóvenes hacer cosas terribles, inimaginables, y para preguntarse de dónde pudieron sacar semejantes ideas. Como los jóvenes que llevaron a un universitario gay llamado Matthew Sherpan a un alejado tramo del camino vecinal a las afueras de Laramie, Georgie, hace algunos años, lo amarraron a una cerca para ganado, lo golpearon brutalmente y lo dejaron allí para que muriera. Como esos jóvenes, sí. Sentía que merecía lo que le hicieron. Sí, Ni siquiera pasó por su mente que lo que hacían era inadecuado. nadie hace nada inadecuado dado su modelo del mundo. Ahora, esa es una afirmación enormemente importante. Lo es, así que vamos a repetirla. Dije, nadie hace nada inadecuado dado su modelo del mundo. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar nuestro modelo del mundo. Exactamente. Eso es lo que he estado diciendo aquí. Y tenemos que cambiar las creencias de la gente, pues en ellas se basa nuestro modelo del mundo. Exactamente. Nuestros hijos solo nos están imitando. Toda la gente solo se está imitando una a otra. Solo hacemos lo que vemos que otros hacen. ¿Sabes lo que le dijo un espejo al otro espejo? No, Se acabó con la gente, entre comillas. de acuerdo. Entonces las creencias de la humanidad sobre Dios y la vida están incompletas. Y son estas comprensiones incompletas las que hemos transmitido a nuestros hijos de generación en generación, con lo que creamos la crisis política, económica, social y espiritual que el mundo enfrenta hoy. Correcto. Y si podemos cambiar esas creencias, ¿podemos cambiar todo esto? Sí, ¿Podemos terminar con el asesinato y el sufrimiento? pueden. ¿Podemos terminar con la pobreza y la desesperación? Pueden. ¿Podemos poner un alto a la opresión, la agresión y la represión? Por supuesto que pueden. Suena tan esperanzador, me hace sentir que tenemos una oportunidad. Oh, tienen más de una oportunidad, hijo mío. Tú y todos los hijos de Dios tienen un destino feliz que cumplir. Y utilizando el poder, el prodigio y la gloria de todos los dones que se les haya otorgado, lo cumplirán. Solo si no utilizan ese poder, solo si hacen a un lado el prodigio de quienes son y desechan mis dones, pueden no cumplirlo. Pero será muy difícil que lo desechen. Les he dificultado mucho no llegar a su meta, pues los dones que les he dado son tan extraordinarios que se hacen prácticamente imposible que no lleguen. Tan solo miren lo que han hecho hasta ahora. Contra todos los obstáculos han llegado por sí mismos al ser y llevado a una especie, a su especie a la conciencia. Contra todos los obstáculos han adquirido la suficiente comprensión del mundo que los rodea como para obtener logros físicos verdaderamente extraordinarios. Contra todos los obstáculos, incrementaron el conocimiento de sí mismos hasta el punto en que reconocieron que había algo más grande que su limitada experiencia y desarrollaron arte,
cultura, ciencia, filosofía y espiritualidad para expresar su visión ampliada de la existencia. Cuando echen una mirada a su universo, entre paréntesis, lo cual pronto estarán tecnológicamente capacitados para hacer de manera mucho más efectiva, verán que no son logros pequeños. De todas las formas de vida existentes, solo una minoría lo ha logrado. Y vean sus vidas personales. Muchos de ustedes se han convertido en seres tan dinámicos, productivos, amorosos, solícitos y compasivos, profundamente preocupados por los sentimientos de los demás, profundamente comprometidos con el mejoramiento de todo y profundamente determinados a explorar con valentía los límites de su conocimiento que pueden crear un mañana aún más brillante. ¿Ven la magnificencia de eso? Esos quienes son, y solo es el comienzo. ¿Eso es cierto? ¿Realmente lo crees? Déjame decirte, ustedes son capaces de logros y experiencias que van más allá de sus sueños, más delirantes. Incluso ahora se encuentran en el límite de una edad de oro, en el comienzo de 1000 años de paz, lo cual podría conducir a una gloria para la especie humana mayor de la que su corazón puede imaginar. Este puede ser su don para el futuro. Este puede ser su destino. Solo necesitan elegirlo. Hablas de cambiar toda nuestra experiencia de vida en este planeta, pues a pesar de todos nuestros logros y lo que hemos comprendido, no hemos sido capaces de lograr la paz. Cuando mencionas 1000 años de ella, te refieres a modificar todo nuestro estilo de vida. Sí, es de eso de lo que hablamos. Para eso me pediste ayuda, ¿no? Así es, pero simplemente no logro ver que haya una panacea, una píldora mágica que pueda hacer todo lo que se necesita para lograrlo. La hay, Nuestras creencias, sus creencias, específicamente nuestras creencias sobre Dios, sobre Dios y sobre la vida. ¿y qué hay sobre la gente que no cree en Dios? No importa si la gente cree en Dios o no, toda la gente tiene creencias sobre la vida. Y lo que te sorprenderá es que las creencias colectivas de la gente sobre la vida reflejan en mucho las creencias colectivas de la humanidad sobre Dios. Esto es comprensible, dado lo que ahora te vaya a decir y que es algo que algunas personas podrían no aceptar. ¿Qué es? Dios y la vida son lo mismo. Podrías ponerle a estas cosas dos nombres diferentes, pero son lo mismo. Dios es lo que es la vida y la vida es lo que es Dios. Dios es la energía que llaman vida y la vida es la energía que llaman Dios. Todo es lo mismo. La vida es Dios expresado en términos físicos. Entonces, lo que estás diciendo es que si creemos en la vida, creemos en Dios. Sí, no pueden separar a Dios de la vida y no pueden separar a la vida de Dios. Pueden decir que creen en la vida, pero no en Dios. Pero eso es como decir que creen en el cerebro, pero no en la mente. Pueden ver y tocar el cerebro, por lo tanto saben que está allí. Como no pueden ver o tocar la mente, no están seguros de lo que es y si está allí o no el cerebro en la mente, expresada en términos físicos. Sin embargo, es su mente la que les permite incluso contemplar su cerebro. Sin su mente, ni siquiera sabrían que el cerebro existe. Exactamente lo mismo pasa con Dios y la vida. Entonces, no tenemos que creer en Dios, entre comillas, para cambiar al mundo. Para nada. Pero esas personas que creen en Dios tienen una ventaja inicial. No necesariamente. ¿Qué? Dije, no necesariamente. ¿Quieres decir que creer en Dios no es un beneficio aquí, no es una ventaja? En realidad podría ser una desventaja. ¿Cómo puedes decir que creer en Dios podría ser una desventaja para cambiar el mundo? Todo depende no de si creen en Dios,
sino de lo que creen sobre Dios. Ya te he dicho que no tienen que creer en Dios en absoluto para utilizar creencias con las que puedan cambiar el mundo. Todo en lo que tienen que creer es en la vida. Y pueden creer en la vida porque están viviéndola. Aunque seas una de esas personas que creen en Dios, que creen que Dios puede tener un impacto extraordinario en los que creen sobre la vida, así como en la manera en que la viven y en que la experimentan. Por lo tanto, lo que crean sobre Dios se vuelve crucial. Y para repetir, el mundo está en el lugar en el que se encuentra hoy, un lugar de crisis, violencias, asesinato y guerra, por lo que actualmente creemos sobre Dios. Así es. Bueno, entonces comencemos por aquí. ¿Cuáles son las creencias que tenemos sobre Dios que crean crisis, violencia, asesinato y guerra? En primer lugar, ustedes creen que Dios necesita algo. En segundo, creen que Dios puede no obtener lo que necesita. En tercero, creen que Dios los ha separado de Él porque no le han dado lo que necesitan. En cuarto, creen que Dios aún necesita lo que necesita con tanta desesperación que ahora quiere que ustedes, desde su posición separada, se lo den. En quinto, creen que Dios les destruirá si no cumplen sus requerimientos. Estas 5 falacias sobre Dios han ocasionado más dolor y destrucción a su existencia diaria que todas las demás creencias combinadas. Bueno, está bien. Podemos discutir esas creencias en detalle, supongo. Podría serles de provecho hacerlo. Y me gustaría después, pero ahora no veo cómo esas creencias sobre Dios crean crisis, violencia, asesinato y guerra entre la gente. Es fácil. Ustedes piensan que es apropiado actuar unos con otros igual que creen que Dios actúa con ustedes. También piensan que cuando crean crisis, violencia, asesinato y guerra, lo hacen para cumplir lo que Dios les ha pedido. Creen que están ayudando a Dios a satisfacer sus necesidades. Muchos de ustedes creen que Dios quiere crisis, violencia, asesinato y guerra. Si ese es el precio para dar de lo que pide. En este contexto, creen que se puede asesinar porque esa es la voluntad de Dios. ¿Los seres humanos creemos eso? No conozco a nadie que crea algo así. Puede que no lo conozcas personalmente, pero puedo asegurarte que existen y han existido en su planeta por mucho tiempo. Desde los primeros días han descrito las peores experiencias humanas y desastres, incluso los actos de terror cometidos por los hombres como, entre comillas, la voluntad de Dios. De hecho, fue por esforzarse para entender las cosas malas que les sucedían como comenzaron a creer en la existencia de Dios y a creer en un Dios que hace maldades. Explica eso, por favor. En sus épocas más primitivas, las que llaman la edad de las cavernas, y aún antes, los humanos no entendían los aspectos más sencillos de la vida que los rodeaba. Lo único que sabían era que había vida a su alrededor, es decir, que había algo además de ellos. Esa otra cosa que existía se manifestaba por todas partes. Se revelaba como viento, lluvia, sol, luna, nubes, plantas, árboles, diminutas cosas vivas que hoy llaman insectos y grandes cosas vivas que hoy llaman animales, en forma de efectos espectaculares como fuegos que comenzaban espontáneamente en el bosque, truenos, relámpagos, enormes olas en el océano y a veces pavorosos temblores del mismo suelo. Los Homo sapiens no sabían qué hacer con todas esas cosas. No sabían por qué la gente moría, por qué se producían huracanes, tornados o sequías que destruían todo, o simplemente por qué pasaban las cosas. Para explicar estas cosas, los primeros humanos concluyeron
que debía haber algún poder más grande que el suyo que las ocasionara. Para explicar las cosas, los primeros humanos concluyeron que debía haber algún poder más grande que el suyo que las ocasionara. Imaginaron que había espíritus que causaban que lo bueno y lo malo se manifestaran en sus vidas de varias maneras. Cuando vieron que el día se volvía noche y la noche día, que la hierba crecía y las flores retoñaban, que los árboles perdían sus hojas y las recuperaban, empezaron a deificar a la naturaleza. Imaginaron que había dioses de la lluvia, entre comillas, el dios del sol y muchos otros dioses que hacían cosas según su humor y capricho. Concluyeron que lo que debían hacer eran cosas que influyeran en ese humor y que gustaran a los dioses para que éstos hicieran lo que se les pedía. Crearon toda clase de ritos y rituales para, entre comillas, invocar al espíritu de los dioses que se necesitaran o desearan según el momento, para apaciguarlos y para honrarlos con el fin de lograr que hicieran lo que los humanos ardientemente suplicaban. Había ritos de fertilidad, de transición y rituales de todo tipo e intención. Con el paso de los siglos, esto se convirtió en lo que algunos de ustedes llaman hoy costumbres paganas, entre comillas. Se crearon mitos sobre cómo los poderes sagrados influían directamente en la vida sobre la tierra y sobre cómo la vida en la tierra puede influir de manera directa en los poderes sagrados. Estos mitos se volvieron historias que se contaron una y otra vez y que luego se convirtieron en creencias. Es decir, se hicieron verdad para la gente, ya que cuando un mito se hace verdad, se convierte en religión organizada. De las llamadas religiones paganas a las principales religiones de su tiempo, no un gran salto. La mayoría de los humanos de hoy sigue creyendo en un poder más grande que ellos y en que hay algo que deben hacer para tranquilizar a la fuente de tal poder. Hoy en su planeta hay miles de religiones, algunas de las cuales reverencian a una pluralidad de dioses y otras adoran a un único Dios. Sí, pero hay una sola religión verdadera. Allá vamos de nuevo. Esa es la respuesta a tu pregunta. Esa es la manera en que las creencias sobre Dios crean crisis, violencia, asesinato y guerra entre la gente. ¿Pero es verdad? ¿Solo hay una religión que está en lo correcto? Las otras pueden tener buenas intenciones, pero simplemente no están en lo correcto. Y tenemos que ser cuidadosos de no caer en falsas creencias que pueden sonar bien, pero no tienen nada que ver con la ley de Dios. Porque si negamos al único Dios verdadero y la ley de Dios, no nos salvaremos, sino que iremos derecho al infierno. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Sí, ¿cuándo sucederá eso? Cuando muramos, por supuesto. Y si los verdaderos creyentes consideran que mereces ir al infierno porque no crees en el único Dios verdadero o no sigues la ley de Dios, se les permite mandarte allí inmediatamente asesinándote. Por supuesto, en algunos casos están obligados a hacerla. Cuando los líderes de una religión emiten un mandato como matar a alguien, se pide a todos los verdaderos creyentes que lo sigan y maten a quienes ellos les indiquen. ¿Quién te dijo eso? Tú, ¿Yo? sí, tú dijiste que podemos destruir a cualquier persona, gobierno o nación cuyas acciones signifiquen apostasía. Eso es lo que usamos como nuestra autoridad. Tu palabra. ¿Usa mi palabra como su autoridad en esos asuntos? Por supuesto, sabemos que estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Es lo que nos guía, nos dirige, nos da ánimo y nos consuela cuando matamos gente. Pero yo nunca decretaría eso. ¿Qué quieres decir? ¿Lo hiciste? ¿Ah, sí? ¿Acaso no separaste el mar rojo para permitir que tu pueblo escapara? ¿Y no cerraste luego el mar, sepultando bajo tonelada de agua unos 600 de los que los seguían? ¿No destruiste a casi todas las personas que vivían en Sodoma y Gomorra?
y no mataste a muchos otros o exigiste o aprobaste que los asesinaran a través de los años? Gracias a esos y otros relatos sobre las instrucciones y exigencias de la deidad halladas en la Biblia, en el Corán, en el Bhagavad Gita, en el Libro de Mormón y en otras escrituras, todos los estudiantes de todas las culturas saben sobre la ira de Dios. Sí, ese es el problema. ¿Por qué sería un problema enseñar a nuestros hijos la verdad? Porque no es la verdad. No existe eso de la ira de Dios. Es una de sus falsas creencias sobre Dios. Pero me queda claro que crees que es cierto y que crees que es apropiado actuar para con los demás de la misma manera que crees que Dios actúa para contigo. En realidad, sus líderes religiosos han hecho que crean eso. Han llamado a, entre comillas, todos los verdaderos creyentes a matar a los apóstatas. Bueno, a veces decimos maten a los infieles, entre comillas, pero significa lo mismo, infiel, apóstata, no importa, son solo palabras. La cuestión es que si los otros no creen lo que nosotros creemos, Dios dice que tenemos que matarlos. Lo han hecho los cristianos, los musulmanes y muchos otros grupos de creyentes. ¿Conoces la historia de alguno de ellos? Por supuesto, el Papa Urbano XI llamó a una cruzada en Clermont, Francia, en 1095, cuyo resultado fue una serie de expediciones militares organizadas por los cristianos occidentales contra los musulmanes y otros infieles, entre comillas. Estas cruzadas duraron 200 años y su resultado fue la muerte de cientos de miles. Asimismo, los líderes musulmanes patrocinaron durante siglos agresión tras agresión, asesinato tras asesinato, matanza tras matanza, en nombre de la erradicación de la apostasía. Y estas conductas no se han limitado a los tiempos medievales. En 1989, el ayatollah Ruhollah Khomeini, en aquel entonces líder espiritual del Irán revolucionario, condenó públicamente un libro llamado Los versos satánicos y emitió una fatwa contra el autor Salman Rushdie. Se dijo que los musulmanes de todo el mundo debían ejecutar, a Rushdie en cuanto lo vieran, y que cualquier musulmán que lo hiciera iría derecho al cielo. El hombre tuvo que esconderse durante 10 años, hasta que el gobierno iraní revocó la fatwa. Más recientemente, a finales de los 90, los musulmanes radicales, muchos de los cuales vivían en Afganistán, declararon la guerra a la civilización occidental, diciendo a los musulmanes de todo el mundo que era su deber llevar la, entre comillas, muerte a América y la, entre comillas, muerte a Israel, entre otros enemigos especificados. En otras palabras, su historia se repite. Una y otra vez, y no parece que podamos encontrar una manera de impedirlo. Ahora nos enfrentamos a horribles actos terroristas y a la muerte de mucha gente inocente. Entre tanto, la Enciclopedia Británica 2001, en un artículo sobre los 200 años de los ataques cristianos, incluía un comentario irónico que describía esas cruzadas. Decía que esos irreflexivos actos de terrorismo, entre comillas, con su combinación de idealismo, ambición, heroísmo, crueldad y locura, son un fenómeno medieval y como tal, ajenos a la experiencia del hombre moderno, cierro comillas. Espero que vuelvan a escribir esta línea para la próxima edición. Entonces, las 5 falacias sobre Dios crean crisis, violencia, asesinato y guerra. Sí, es probable. También dijiste que había creencias sobre la vida que nos extraviaban. Sí, ¿Cuáles son? las 5 falacias sobre la vida que crean crisis, violencia, asesinato y guerra son: 1. Los seres humanos están separados unos de otros. 2.
No hay suficiente de lo que los seres humanos necesitan para ser felices. 3. Para obtener aquello de lo que no hay suficiente, los seres humanos deben competir entre sí. 4. Algunos seres humanos son mejores que otros. 5. Está bien que los seres humanos resuelvan discrepancias graves creadas por los demás falacias matándose unos a otros. Esas 5 falacias sobre la vida, combinadas con las 5 falacias sobre Dios, contribuyen a una letanía de errores que ha creado y sigue creando hasta hoy un mundo de profunda ira, brutal violencia, terrible pérdida, inexorable dolor e incesante terror. Ustedes creen que otra gente los aterroriza, pero la verdad es que son sus creencias las que los aterrorizan. Ellas son las que deben cambiar si desean utilizar su sueño de un mundo que viva en paz, armonía y felicidad. Lo repito una y otra vez. No pueden cambiar las condiciones de ira, violencia, pérdida, dolor y terror por medios políticos o económicos. Pueden afectar estas condiciones, es decir, de algún modo pueden alterarlas por un corto periodo o pueden interrumpir, pero no pueden eliminarlas sin un cambio de creencias. Porque las creencias crean conductas, entre comillas. Correcto. Bueno, como dije antes, quiero discutir estas falsas creencias todas después. Bien, pues es el propósito de este diálogo. Pero primero, al principio de esta conversación dijiste que hay 5 cosas que podemos hacer ahora si lo que queremos lograr es cambiar nuestro mundo y la dirección autodestructiva hacia la cual está avanzando. Lo llamaste los 5 pasos hacia la paz, aunque ninguno de ellos me sonó mucho a un plan de acción. Parecían intrincados caminos más bien filosóficos. Perdóname, no lo digo despectivamente. Solo quisiera saber si esta información es del tipo que ayudará a la gente y servirá al mundo en este momento. La finalidad del diálogo es despertar a la gente y sanar al mundo. Esta intención ayuda y sirve. Ahora bien, lo que dije fue que hay 5 cosas que ustedes pueden elegir. No dije nada sobre 5 cosas que puedan hacer. Repito, que la paz en su planeta solo se logrará cuando modifiquen sus creencias, porque a menos que capten esto, no lograrán sanarlo. Lo que intentan sanar son las heridas creadas por sus creencias. Sus creencias más profundas han creado las conductas que han producido las heridas. El avasallador deseo de la humanidad es la paz. Y les estoy mostrando que sus creencias actuales no las hacen muy pacíficos que digamos. Ser pacífico, entre comillas, no es algo que hagan. Ser pacífico es algo que se es. No se dice hago pacífico, entre comillas, sino soy pacífico, entre comillas. Y el ser es una expresión del alma y la mente. ¿Lo repites, por favor? El ser es una expresión del alma y la mente. El hacer es una expresión del cuerpo. Todas las experiencias del cuerpo proceden de experiencias del alma y la mente. Tienen que elegir cuál prefieren. Si eligen la mente, como se siente su mente, se sentirá su cuerpo. Si eligen su alma, como se siente su alma, se sentirá su cuerpo. El alma siempre siente alegría, porque el alma es alegría. El alma siempre siente amor, porque el alma es amor. El alma siempre se siente conectada con la maravilla de la vida, porque el alma es la maravilla de la vida expresada. Para sentir esto siempre, tiene que estar fuera de su mente, tienen que salirse de su cabeza y entrar en su corazón. Pensé que dirías en su alma. El corazón es el puente entre la mente y el alma. Primero sálganse de su mente y métanse en el espacio de su corazón. Desde allí, el salto a su alma es rápido. Cuando estén en el espacio corazón de su corazón con otra persona, es cuando pueden sostener una real plática del alma.
Cuando están en el espacio de su corazón con ustedes mismos, es cuando pueden experimentar el conocerse con su alma a un nivel muy profundo. Es cuando pueden experimentar la comunión con Dios. Si se quedan en su mente, influirán en ustedes las construcciones de su mente. Si la mente es obstaculizada o debilitada, el cuerpo funcionará de manera que refleje eso. Si la mente es elevada, fortalecida o renovada, el cuerpo funcionará de manera que refleje eso. Si a la mente se le desalienta, disminuye, restringe, frustra, enfurece, hiere o agita, el cuerpo lo mostrará. Si a la mente se le excita, amplía, se le quitan limitaciones y es exuberante, alegre, sana y está en paz, el cuerpo se comportará de manera totalmente distinta. Pero, ¿no es así como la religión hace sentir a la gente? ¿Acaso no hablas sobre la renovación, entre comillas, de tu mente? ¿No hace sentir a la gente excitada, ampliada, sin límites, exuberante, alegre, sana, victoriosa? ¿No es precisamente ese su atractivo? ¿No es esa su promesa explícita? Por supuesto. Sin embargo, esa es una promesa que las antiguas religiones no han podido mantener para la humanidad como un todo. ¿Por qué pasa eso? Si la religión puede saltar a los individuos, ¿por qué no puede sanar al mundo? Porque la religión organizada, tal como actualmente la crean, es en mucho una experiencia exclusiva. Es exclusiva para el individuo o el grupo que la experimenta. No han encontrado la manera de incluir a todos en la misma experiencia, es decir, a la sociedad como un todo, porque no han encontrado la manera de que todos estén de acuerdo en cómo debe vivirse la experiencia. Desde luego, el desacuerdo sobre esta cuestión es tan grande que han interrumpido su propio éxtasis para expresar su desaprobación al otro por no experimentar su éxtasis de la misma manera. Han discutido, se han peleado y se han matado por su enojo respecto a este éxtasis. ¿Por qué? ¿Por qué lo hemos hecho? ¿Y por qué las religiones no pueden sanar esto? Por su naturaleza. Las religiones organizadas excluyen a tantos como los que incluyen. Esto no representaría un problema si las religiones fueran tolerantes con aquellos a quienes excluyen. Sin embargo, muy a menudo no sucede así. Las religiones en las cuales confían para enseñar tolerancia no han aprendido a practicarla. Por ello, enseñan justo lo contrario. Me da tanta tristeza y no había creído que el problema fuera tan grave hoy día. Si no hubiera tenido la evidencia ante mis propios ojos, la demostración más reciente y para mí la más impactante de lo que se comenta aquí salió en un artículo del Arizona Republic, Stephanie Simon, que apareció originalmente en Los Angeles Times el 1 de diciembre del 2001. Quiero reproducir aquí este artículo completo porque deseo que todo el mundo sepa lo insidioso y grave que es este problema. La mayoría de las personas a quienes mostré este artículo se horrorizaron, se quedaron boquiabiertas. Aquí está. Y bueno, con esto vamos a dejar por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en la lectura hasta hoy. Sí, voy a abrir el espacio de 5 minutos para los que desean compartir qué te llevas de la lectura de hoy, qué resonó contigo, qué vibró contigo o con qué no estás de acuerdo, es válido. No es solamente de que tragues entero, ni más faltaba. ¿Quién quiere empezar? ¿Qué le gustó? ¿Qué se llevó? ¿Qué fue nuevo? Dale, Andrea Robledo, desde mi bella Cali. Hola, hola a todos. Bueno, de verdad que muy contenta porque cada vez que entramos a este espacio, creo que Dios, la divinidad me envía muchas, digamos, conceptos que tenía desde mucho antes, pero que hoy soy más consciente, los creo a conciencia. Y siempre he creído que las religiones, para mi concepto, son creadas por manipulación. De todas maneras, a todas las respeto porque las más comunes, que son la católica y la cristiana, de ellas me he beneficiado, ¿cierto?
Pero en algún momento yo les decía a mis familiares, porque a veces me dicen pues que a veces yo cuestiono mucho la vida. Entonces yo digo en algún momento que si la gente nos diéramos cuenta de la verdad, yo creo que todo el mundo nos volviéramos locos, porque nos han creado tantas cosas, nos han hecho creer tantas cosas, que hemos perdido lo que realmente es la espiritualidad. Para mí lo que son las religiones, la política, los partidos de fútbol, todo lo que tenga que ver con un grupo que hagan como, o sea, como que impartan una creencia, para mí es desunión. O sea, para mí las religiones desunen a las personas. Entonces, pues por ahorita con esto vuelvo y confirmo que para mí la mejor religión hoy en día es el amor. Sé que hay, y lo digo por experiencia propia, porque yo tengo una hermana que es católica, perdón, es cristiana, y ella, por convicción, sé que ella hace buenas obras, hace su grupo de oración, y de todas las religiones hay gente que realmente hace las cosas con convicción. Lo que yo creería es que estas nuevas revelaciones pues simplemente nos están diciendo despertemos, sanemos, que eso es lo que nos falta, y creo que estamos en ese proceso con este libro también. Gracias, Andrea. De verdad que sí, muchas gracias. Algo para acotar y es, óyeme, claro, de alguna manera lo menciona y nos hace claridad en que el tema no era cambiar conducta, sino cambiar creencias, ¿sí? Por allá, porque quiero que lo llevemos unido a lo que vimos En Casa con Dios, y En Casa con Dios finalmente todo lo enmarcó dentro, dentro del principio de que hay una ley universal y un principio de amor, y es que todo es perfecto, que todo está ocurriendo para mi mayor bien, beneficio y propósito. Entonces, así como tú lo decías, si en este instante, las personas como tal, espérate que creo que es mala, listo, las personas como tal, cada quien va en su camino, ¿sí? Espiritual como tal, en su proceso solito de desarrollo espiritual. Yo creo que el mayor regalo, o ahí sí hablo por mí, es poder descubrir para yo no engancharme, ¿sí? Respetando el camino de cada ser humano, porque cada persona va a su ritmo. Sin embargo, desde allí, si a mí me llega la información, de verdad, el gran regalo es, ok, ¿cómo la tengo presente en mi actuar? Dale, Marla, te escucho. Gracias, Andrea. Muchas gracias, un gran gusto coincidir, y yo me quedo con la frase, las creencias crean conductas. Me ha movido poderosamente el tema, me ha movido totalmente el relato y el diálogo sobre todo, y en esto final que compartía nuestra compañera, yo coincido totalmente con ella, muy de acuerdo, la mejor religión es el amor, y muchas gracias porque tú haces de ese amor y de esa religión una experiencia de vida, Jenny. Muchas gracias a todas. A ti, Marla, un abracito y gracias. Gracias por tu aporte. Sí, gracias, Jenny. ¿Qué se lleva? José, Vanessa, Elizabeth, Andrea, o Nancy. ¿Quién más me escribió por aquí? Ah, ya, Marla. Lo que me llevo definitivamente la confirmación que eso va más allá de hablar, es el ser, y pensaba mucho en el tema de los hijos, en cómo nosotros muchas veces nos preocupamos por dar cantaleta, cartaleta, cartilla, cartilla, y realmente es un tema más de mostrar y de ser ejemplo. Y yo no puedo ser ejemplo si yo no tengo interiorizado en mi vida, en mi corazón y en mi alma lo que debo ser como ser humano. Eso me mostró hoy lo que leímos. Gracias, mi Nancy. De verdad que sí. Sin embargo, porque siempre hay una acotación y tiene que ver con, estamos en un proceso de evolución, así que se vale fallar. Recuerda, bueno, yo lo he dicho mucho en los en vivos, y es, el error es un diseño pedagógico del universo. Haz de cuenta, esta es una escuela y en este colegio llamado vida se nos es permitido equivocarnos, porque es la manera para aprender. Entonces, evidentemente, como mamá, me equivoco, como Jenny Barona, me equivoco todo el tiempo, ¿sí? Así tenga la información, pero es allí, porque créeme, al darme tan duro, es allí donde debo reconocer con humildad para hacer esto y abrazar mi fallo, tan fuerte como si abrazara un acierto, ¿sí?
Porque claro, mira, hoy cuando mencionaba a los hijos y decía que finalmente es como que no habláramos tanto, sino que ellos están siguiendo el ejemplo, pues yo decía, sí, pero muchas veces el joven como tal o el adolescente o nuestro hijo como tal toma actitudes por él, porque vienen en su código de la personalidad, porque él solamente no estuvo con mamá, él estuvo con papá, con primos, con un pocotón de personas. Entonces no solamente es resultado y obra mía. De allí de que, ok, yo veo la información, la tomo para considerar ciertas actitudes o situaciones de vida, guardando siempre la prudencia de reconocer que puedo fallar y que me abrazo por ello. Ahora hago una acotación pequeñita con el tema de que, porque es que fue algo de niña, yo me repetía mucho, en serio. Y mi hijo Nicolás, cuando tenía 5 años, me lo dijo, que cómo era posible que habláramos que Dios era amor, se había mandado a lo de Sodoma, Gomorra y todo lo demás, se había, bueno, él lo aclara más adelante qué fue lo que pasó, pero mira que tenía mucho sentido. Mi hijo a los 5 años yo me comencé a congregar en una iglesia, a los 5 años de él, en una iglesia cristiana, duré, no sé, 6, 7 años congregándome allí, y Nicolás me decía, mamá, pero para yo elegir tendría que conocer todas las religiones, ¿por qué me llevas a esta? Y yo era como que, pues tiene razón, pero yo le dije, ay, esta es la que conozco, esta es la que vamos a ir y punto. Sí, casi como que aquí se hace lo que yo diga. Ahora cuando él comienza el relato, que comenzó contando eso, que cómo hablar de un Dios amoroso, si ahí en los relatos de la Biblia nos muestran todo este tema, me acordé de eso, pero sé que más adelante nos da la respuesta. José, Elizabeth, ¿alguno más? Vanessa, hola, corazón. ¿Cómo está? Bueno, a mí me llegó mucho también esto sobre que uno dice Dios es amor, ¿no? Y entonces, claro, que uno se pone a pensar también cómo es que Dios permite esto de las guerras, de las matanzas y lo que dijo en el libro también, lo que se dice, de que por qué permitió que mataran en el Mar Muerto, que murieran tantos miles de personas, los de Sodoma y Gomorra, todo eso. Entonces, en la Biblia mismo dice de tantas cosas, entonces, eso, o sea, me llega mucho, ¿no? A mí. Gracias, Vanessa, sí, nos deja pensando, pero él más adelante da la respuesta, créeme que él da la respuesta, qué es lo que pasa y por qué, y no solamente lo que está escrito en nuestra Biblia, porque también quiero que recuerdes que él en la introducción dijo, el tema no es que cambies o olvides o rechaces lo que ya conociste, no, la invitación es, pues yo, porque es que el ser humano no lo va a permitir, la invitación es que amplíes tu experiencia recibiendo nueva información y finalmente vas a ver que te quedas con lo que funciona para ti. Pero porque él dijo, la humanidad no toleraría decirle que todo lo que lleva de humanidad, de tiempo en esta tierra, no fue así, ¿sí? Él le dijo, no, ustedes, yo les estoy contando de que son sus creencias las que hicieron esto así, fueron las interpretaciones de ustedes como humanos sobre lo que se escribió. ¿Mm? Y por eso ajustaron a una divinidad a la mente humana. Y a partir de allí cometimos todos los errores posibles. O sea que la invitación no es a que lo que aprendí, porque créeme que al principio, y para mí es perfecto, yo sé que porque lo viví, crea un conflicto como mental, como si el edificio se te empezara a remover, ¿sí? Cuando yo comencé a leer el libro 2 años atrás, yo decía, ay, no puede ser, entonces ahora todo lo que me enseñaron no era así, pero luego ya con paciencia y a poquito, y bueno, leyéndolo después, bueno, encontré respuesta a muchas cosas. Gracias, Vanessa, por participar en este espacio, corazón. José, ¿cómo estás tú? Habilita el micrófono. José, habilita tu micrófono. Ok. Ahí está. Ahí está, perfecto. Perdón. Buenas noches. Bueno, hoy me llevo una gran lectura y aparte la respetable opinión de cada compañero que está. Es poderoso el amor y siempre estoy co-creando cosas en el amor, en la paz y la armonía. Entonces, es maravilloso lo que dice ahí de las creencias.
lo que son las creencias, o lo que yo creo, o lo que creen las demás personas, ¿verdad? Es grandísimo porque son muchas religiones y varias personalidades como Moisés y Mahatma Gandhi y todas esas personas, lo que fueron, pues, porque eran seres humanos especiales, como dice ahí, y no se trataba de juzgar lo que hicieron bien o mal, o lo que hicieron bien, o lo que hicieron más bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué dirección tomar? ¿Qué rumbo tomar? A base de mis creencias, ¿verdad? Pero tiene muy mío lo que yo creo que es poderoso para dar esa abundancia que existe en mí para las demás personas que me rodean. Entonces, es muy bonito, me pareció muy bonito lo que, el poder del amor, ¿no? Cuando está creando o está siendo inspirada por él y ser inspiración para los demás, ¿verdad? Es algo muy poderoso para mí también. Así es, José, así es. Y luego de donde habla de los hijos que pues nos etiquetan a los padres, no, pues es que como es el hijo, pues es el padre, ¿no? Es algo que el hijo vio en el papá o en la mamá, esa persona o dos, pero como dijiste tú, hay primos, hay amigos, hay más personas en su entorno, entonces el que elige es, ¿verdad? O mi hijo, en dado caso, o mi hija. Entonces, hoy en esta lectura, todo ese aprendizaje de lo que habla, lo que es la elección de elegir y los que están enfrente de nosotros, llámese religión, política, lo que sea, pero es, elijo crear para los demás y ser fuente no solo para mí, sino para los demás. Ok, José, muchísimas gracias. Sí, mira, ahora que lo volviste a repetir, porque lo hemos mencionado y además él lo dijo muchas veces en estas 24 hojas que leímos, de que no es cambiando mi conducta, sino cambiando mi creencia en este gran ejercicio de autoobservarme, y es lo que me llevo yo para aplicar es, ok, cuando veo una conducta en mi mundo hoy, antes de ir a cambiar el hábito, paro y voy a revisar cuál es la creencia que tengo que me está haciendo actuar de esta manera. ¿Qué es lo que me estoy diciendo que es cierto para actuar o reaccionar de esta manera? Y también hacía anotación a que era muy curioso porque nosotros le creemos a los libros antiguos y que entonces a lo nuevo no le creemos, pero que pasaba al contrario con la gente. Le creemos a los jóvenes, pero cuando el abuelo, pero mira que eso pasa en el mundo actual, porque mira que nuestros ancestros, allá los mayas y los de Machu Picchu y todos estos otros indígenas, bueno, los indios como tal, sí respetaban ancianos de la tribu. Es más, de hecho, por eso el chamán y lo demás, pues era el más abuelito. Bueno, era al contrario, solo que luego en esta filosofía occidental lo cambiamos. Bueno, bellas, Elizabeth y Andrea, no sé si desean participar o con esto cerramos, déjame saber. Elizabeth, dale. Gracias. Hola, buenas noches. Bueno, Ay, pues, Jenny, yo estoy como muy confundida, como con un signo de interrogación súper grande, pero ahorita también me estaba acordando que de alguna manera estos libros, este segundo que estamos iniciando hoy, es como la respuesta que empecé a buscar bueno, en el 2007, para ser exacta. Que es la gran respuesta a esas preguntas que me hacía en aquel entonces, pero también tengo interrogantes, o sea, conmigo misma, ¿no? Así como que, a ver, me voy a sentar y voy a recordar y
y voy a hacer una introspección, porque, por ejemplo, con respecto a los hijos, definitivamente yo, por ejemplo, que tengo a mi jovencita de 17 años, obvio, ahora sí que de generaciones hemos venido siendo religión católica, pero ya, por ejemplo, ella ya es de las que me dice, ¿y por qué? O sea, ¿por qué he de ir, no? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Si yo no quiero. Entonces ahorita así como que me quedo porque es una confrontación de que entre mi mamá y mi hija, porque mi mamá me dice, pero es que tiene que llevarla, pero es que tiene que hacer la primera comunión o cosas así, ¿no? Y mi hija, pero ¿por qué? Entonces como que este libro así como que me deja de que, a ver, Eli, piénsalo bien, ¿no? Precisamente porque traemos creencias muy arraigadas y sobre todo por aquello de que venimos así de generación tras generación y que pues bueno, hablando de las generaciones, no solo lo bueno, según, sino también arrastrando cosas negativas, ¿no? De generación tras generación. Y por otro lado, el hecho de, por ejemplo, que decía de que si hay quienes no creen en Dios, incluso, por ejemplo, yo en algún momento, cuando hago mi oración o algo, digo gracias a Dios y a la vida, pero de repente como que no sé ni a quién ponerlo en orden, ¿no? Si primero a la vida o a Dios. Pero ahorita, por ejemplo, en el libro, así como que me deja relajada de que dice que Dios y la vida es lo mismo, ¿no? Y que de repente no lo pensamos así. O sea, es como un alivio a mi corazón. Y otra de las cosas, Imaginar, perdón que te corto, ¿cuántas veces en entrenamiento se generaba una situación de diferencias? ¿Por qué? Porque algunos decían gracias al universo, gracias a la vida, y otros exacto. decían gracias a Dios. Y tan solo por ese agradecer, los que decían gracias a Dios se sentían mejores personas que aquel que había dicho la vida, Gracias. dicho gracias O al... al universo. Cuando él dice, finalmente, si todo lo creí yo y estoy en todas partes, pues es la misma cosa. Por eso, y con eso tumba el tema ese que qué pasa con aquellos que dicen no creer en Dios. O sea, es imposible. Es Exacto, porque precisamente yo apenas tengo poco tiempo de estar en contacto con un amigo y precisamente él me dice que él no cree en Dios y que él no cree en Dios, pero me dice, a mí no me hables ni de tus ángeles, ni del diablo, ni de no sé qué cosa, a mí háblame de cosas tangibles. Y de lo intangible a mí no me hables. Y entonces así como que digo, bueno, ¿y entonces de qué hablamos? O sea, no sé, como que me puso en un punto de que digo, wow, o sea, obvio, te sigues encontrando a muchos tipos de personas, ¿no? Igual de religiones o que no creen en Dios, bueno, y la verdad es que sí, me quedo así como con la boca abierta, como a ver, lee más despacio y sobre todo eso, te vuelvo a repetir, lo que sí me tiene así es más que nada con lo de mi hija, ¿no? Y que ahorita incluso, por ejemplo, la que le sigue apenas va a hacer su primera comunión a sus 12 años, pero ella no quiere ir a la iglesia a estar con el catecismo. Y entonces casi digo, pues mejor agarro y le digo, ¿sabes qué, mijita? El día que decidas casarte, si es con un católico o eso, pues ya tú eliges, ¿no? Pero te vuelvo a repetir, nosotros, por lo menos de mi generación, pues somos de los que traemos las creencias muy arraigadas de nuestra familia. Pero estoy contenta. Recuerda porque él dio la respuesta y lo dijo. El puente entre la mente y el alma es el corazón. Es el corazón. ¿Eh? Sí, ¿A quién? incluso otra de, Pregúntale a tu corazón y terminarás haciendo lo que te dé paz. ¿Sí? sí, de hecho, Todas esas canciones que decía, escucha tu corazón, esa hermosa de Laura Pausini, que de verdad, y de verdad, si yo me sí. dispongo a escuchar el corazón, sí me da la respuesta, porque el corazón siempre sabe. Sí, y otra cosa, Jenny, por ejemplo, igual, yo en algún momento tuve la confrontación entre seguir con la católica o pasarme a la cristiana, ¿no? Que católica es de cuna y la cristiana, pues porque en su momento yo la elegí, pero al final terminé dándome cuenta de eso, que lo único que realmente importa o todo, pues es el amor y que Dios está en todas partes, el Dios en el que yo creo. Entonces, por ejemplo, incluso ahora yo de repente puedo encontrarme a un amigo y le digo te amo, pero cuando le digo te amo es porque lo digo desde ese corazón, ¿no? De que sé que Dios es amor,
pero por ejemplo le puedo decir te amo y casi así de que siente que ya estoy echándole ¿no? Los perros. O sea, precisamente porque hay mucha gente que todavía sigue en ese punto, o sea, como que estamos dormidos de conciencia, pero de verdad, yo ahora ya puedo ir por la vida y en el momento en que encuentre a un hombre o una mujer, pero sobre todo los hombres, y que agarre y que le diga te amo, pues ya así como que ya me están viendo con ojitos de ¿estás segura? A mí me da risa, pero obvio porque te vuelvo a repetir, yo lo digo desde el amor, desde ese amor que de Dios, ¿no? Claro, Mieli. Pero ahí ya va a ser, pues te estás convirtiendo en una maestra para los otros, ya va a ser la interpretación del otro. Yo puedo decir, sí, claro. gracias por existir. Y ya, Sí. el otro mirará cómo responde y qué interpretación se monta en su cabeza. Frente a lo de tus niñas como tal, pregúntale, no a ellas, pregúntate a ti, pregúntale a tu corazón, pregunta en oración. Cuando estás haciendo tu oración, tu momento de silencio. Y ahí encuentras respuesta, ¿vale? Sí, Bueno, sí, chicos, sí. un abrazo de verdad virtual, como decimos nosotros por allá en Unity, que los hacemos así. Gracias, gracias, gracias. Hoy con esto concluimos nuestra primera. Quedamos en la página 24. A ti que me vas a ver en diferido, bienvenido al Club de Lectura, en este libro que se llama Las Nuevas Revelaciones. Nos vemos próximo lunes, 7 de la noche, hora de Colombia, 6 de la tarde, hora de México. Un besito y un abrazo. Nos encontramos, ¿sí? Próximo lunes. Bye, bye. Chao, gracias. Gracias, bye. Bye.